la bienvenida al señor Juan Pablo Corlazzoli. Él fungió como jefe de misión electoral. Bienvenido, señor Corlazzoli, nuevamente al estudio de Canal Antigua. Muchísimas gracias, Carmen. Sean mis primeras palabras de saludo a usted y a través de Canal Antigua a la ciudadanía guatemalteca. Agradezco esta oportunidad de tener esta comunicación tan directa y poder expresar el contenido del informe, ¿verdad? Bueno, hoy se hablaba bastante en extenso en algunos medios de comunicación como los ejes principales o las recomendaciones principales que este informe ha dado al Tribunal Supremo Electoral y que también serán trasladados a los partidos políticos en su oportunidad. Pero cuéntenos cuáles son los ejes, digamos, esos aspectos que usted quiere resaltar esta mañana sobre las recomendaciones que nos llegan, dicho sea de paso, en un momento estratégico importante, porque el Congreso de la República está actualmente conociendo las reformas a la ley electoral y a partidos políticos, y se ha dicho que en los próximos días ya pueden tener la aprobación a este paquete de reformas. Con muchísimo gusto, pero previo permítame decirle lo siguiente. El informe que se presenta a la misión de observación electoral fue, digamos, entregado o presentado el viernes de la semana pasada en el Consejo Permanente de la OEA, que está constituido por 34 países miembros de América Latina, los Estados Unidos, Canadá y el Caribe, más 70 países observadores. El informe fue sumamente bien recibido y creo que es importante que la ciudadanía guatemalteca sepa esto porque no se difunde tanto, que la totalidad de los embajadores que se refirieron al informe emitieron un elogio hacia Guatemala de haber podido realizar las elecciones a pesar de haber tenido un contexto previo sumamente complejo, agitado, ¿verdad? Y atípico. Entonces hay un reconocimiento a Guatemala y luego, bueno, una valoración positiva de todo el proceso recogido a través del informe. Entonces creo que este es un primer elemento importante. Resaltar. Exactamente, ¿verdad? Con relación a su pregunta, el documento tiene una primera parte que es descriptiva de ese proceso, que se omite porque todos los guatemaltecos lo conocen, ¿verdad? Y en las recomendaciones hay unas primeras que están referidas al fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral. Nuestra valoración es que el tribunal ha hecho un muy buen trabajo, pero que debe seguir avanzando en una serie de elementos técnicos, justamente para que Guatemala cuente cada vez más con un sistema electoral muy pertinente, muy sólido, muy confiable, como lo es ahora, pero además de poder alejar todo tipo de riesgos, digamos, de que puedan haber incidencias en el futuro a través de lo que son los nuevos medios tecnológicos de incidir en cualquier cambio de la voluntad ciudadana expresada a través del voto. Los ejes principales, además del fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, yo le diría uno de los ejes más importantes y que está vinculado a temas que están dialogando y considerando aquí en Guatemala, está referido a la inclusión. En primer término, de la inclusión de la mujer. En Guatemala, la mayoría absoluta de los integrantes del padrón electoral son las mujeres. Hay que decir que, según las informaciones oficiales, 1/3 de esas inscriptas son personas analfabetas. Aquí hay algo distinto a lo electoral, pero también hay que avanzar porque para que las ciudadanas puedan participar de la mejor forma, evidentemente, tener buena calidad de información, claro, capacidad de discernimiento, es importante, sumamente importante. Pero luego está el problema de que, siendo la mayoría del padrón electoral, solamente un 13% de los elegidos son personas de carácter... Son mujeres. Son mujeres, ¿verdad? Son apenas 23 eran, y ahora han quedado 22 en 158. Entonces hay un problema muy serio, digamos, y acá el padrón electoral empezó a tener un crecimiento pues bastante curioso desde hace unos años para acá, pero se atribuyó mucho a que se condicionaba por parte de algunos partidos políticos el entregar una bolsa de alimentos a cambio de afiliarse a algún partido y además de empadronarse. Entonces fue un crecimiento del padrón hasta cierto punto y desde algunos puntos de vista de forma artificial y pues utilitarista por parte de los partidos. Es cierto, y se incorporaron en ese periodo de gobierno al que usted se refiere 800.000 mujeres, no es poca cosa.
más allá de las motivaciones que llevaron a inscribirse, lo que sí es cierto es que desde el punto de vista de la condición de ciudadanas fue un progreso sustancial que tuvieran la oportunidad de poder votar, ¿verdad? Así es. Ahora, quiero señalar lo siguiente. En América Latina hay 5 países que tienen establecida la paridad, o sea que tienen un hombre, una mujer, o al revés, una mujer, un hombre, así sucesivamente. La mayoría de los otros países tienen cuotas, o sea que por lo menos tal porcentaje, 30%, etcétera, sean mujeres en el Congreso. Y quedan muy poquititos países que no tienen medidas afirmativas en este sentido. Uno de ellos es Guatemala. Entonces la misión ha recomendado fuertemente que esta situación sea considerada para encarar medidas que puedan justamente facilitar el acceso, así sea progresivo, de mujeres a cargo de decisión política. Usted sabrá que acá ese tema ha sido uno de los más controversiales en la discusión de esta ley. Habrá que ver qué pasa en los próximos días, pero esto que usted mencionaba, señor Corlazoli, sí, sobre ese crecimiento del padrón y ser más inclusivo, también pasa por incluir a jóvenes. Y acá nos da la impresión que desde que se puso en vigencia el documento único de identidad, esa generación de jóvenes que empezó a cumplir 18 años desde que este documento se empezó a implementar, muchos de ellos ya no pudieron acceder al documento único de identidad. Exacto. Otro tanto de personas tuvo acceso al documento único de identidad, pero no tuvo la facilidad de empadronarse, porque aquí son 2 procesos todavía distintos. Entiendo que ustedes lo han visto y que han generado también recomendaciones en el sentido de facilitar la adquisición del DPI y al mismo tiempo quedar inscritos en el padrón. Exactamente, usted lo describe muy bien. Se recomienda que trabajen en forma conjunta, digamos, tanto lo que es el registro como la entrega del documento de identidad. En muchos países en este momento se habla siempre del documento único, un documento que tiene toda la información y habilita para votar. Es un punto muy importante el que usted refiere, dado que este es un país joven, con mucha juventud, y por lo tanto su participación es sumamente importante. Pero permítame decir una cosita, un paso atrás del tema de la mujer. Este país ya tiene una ley, que es la ley, el decreto 799, que es la ley de dignificación y promoción integral de la mujer, donde en el artículo 23 se dice que hay acceso de la mujer al poder político. Entonces, está muy bien que haya un debate ahora, pero hay que tener en cuenta que el país tiene legislación propia, en primer término, y que además el acceso al poder político está establecido en la Carta Democrática, por el cual la OEA tiene que velar, y también en otros instrumentos de convenios internacionales. Entonces, creemos que hay parte de este debate que tiene que enriquecerse con la consideración de estos compromisos ya establecidos en Guatemala, ¿verdad? ¿Han tenido ustedes la ocasión de reunirse con el presidente del Congreso o lo tienen como una parte de la agenda? Además de haber entregado este informe en el día de ayer al Tribunal Supremo Electoral, tuvimos oportunidad de entregárselo a los presidentes de los 3 poderes del Estado. Al señor presidente en funciones, dado que el presidente está en Estados Unidos, obviamente al presidente del Congreso, lo que facilitó un diálogo inextenso con él y con asesores personales del señor presidente, lo mismo el presidente, digamos, del Poder Judicial, la presidenta de la Corte de Constitucionalidad. En fin, el informe ha sido muy bien recibido, pero sobre todo es importante que todos los poderes del Estado están en conocimiento de este informe. Y obviamente en el Congreso estos temas, como otros que están en el informe, fueron motivo de consulta, digamos, por parte del señor presidente, el parlamentario Mario Taracena, para conocer, digamos, los contenidos y los fundamentos que ha tenido la misión de observación electoral. Sobre todo, señor Corlazoli, el interés de que estos informes, que es un esfuerzo bastante grande el que se realiza, porque, como yo mencionaba, ustedes hicieron una observación previa, durante y post-electoral, sea verdaderamente valorada al momento de tomar decisiones políticas sobre modificaciones a nuestro sistema electoral y de partidos políticos. La experiencia en otras ocasiones pareciese ser que únicamente se recibe el informe como una parte formal por parte de las autoridades, pero que esas recomendaciones no se valoran ni se incluyen en la discusión. Tiene usted toda la razón. Las misiones de observación de la OEA, que vienen de larga data,
hicieron toda una serie de recomendaciones, por ejemplo, en temas que se vuelven a plantear con mucha fuerza en este actual informe, en materia de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. Yo quisiera agregar esto, porque no es quizás de conocimiento o dominio público. La misión no solo fue muy numerosa, éramos más de 70 personas en cada una de las vueltas electorales. Además de ese número de observadores, vinieron técnicos y expertos de gran nivel en temas de género, en temas de inclusión también de la población originaria, creo que también. expertos en toda la parte para fortalecer el sistema de transmisión de datos, en delitos electorales, en financiamientos de campañas, en fin, no voy a enumerar acá, pero eran un sinnúmero de técnicos de gran relieve. Y además estuvimos acompañados por 2 profesores de nivel mundial en temas de sistemas políticos y electorales, el profesor Manuel Alcántara de la Universidad de Salamanca y el profesor Secundino González de la Universidad Complutense, ambas de España, que además enriquecieron, si ustedes consideran. Con lo cual, razón de más para poder valorar este resultado que ha sido producto pues, de un gran esfuerzo y de un intenso proceso de análisis. Vamos a irnos ahora, señor Corrazoli, a redes sociales, porque se le ha preguntado a nuestros seguidores, bueno, ¿qué aspectos positivos o negativos ellos percibieron durante el proceso electoral 2015? Pietro, ¿qué han respondido hasta el momento? Carmen, hasta el momento lo único que hemos recibido por parte de nuestra audiencia son quejas del proceso electoral 2015. Y esto es parte de algunos comentarios que nos han llegado. James dice, la reelección de diputados, la que no soporto para el país. Luego también Lucrecia, la queja que nos compartió es no investigan a los participantes y con tachas los aceptan. Después no se puede hacer nada. Y luego también Albi nos compartió su comentario en el que dice, el pueblo fue timado con eslogan de nueva política, ni corrupto ni ladrón, y resultaron las ratas de rojo, naranja y verde disfrazadas para ser reelectas. Estos son los comentarios que nos comparten, que son evidentemente negativos del proceso electoral 2015, Carmen. Muchas gracias, Pietro. Y uno de nuestros seguidores ha tocado un punto fundamental que imagino está contemplado dentro de este informe, y es ese proceso de depuración de candidaturas, porque si algo hubo en el proceso anterior pasado era que no se sabía exactamente si el candidato que aparecía en los listados finalmente era el que iba a correr o no para la elección. Y, digamos, de manera similar a esto, ustedes hablan de la sustitución de candidaturas, porque en el caso de un binomio en particular, que fue el de líder, pues resultó una tacha en contra del candidato a vicepresidente en ese momento, el señor Edgar Barquín, y automáticamente tenía como resultado la anulación de ese binomio. Sobre eso ya no se volvió a reparar. ¿Qué comentarios tiene usted sobre eso? Hay 2 dimensiones aquí, Carmen. Con relación a la sustitución de los binomios en caso de que una persona fallezca, por ejemplo, uno de los 2 candidatos, nosotros consideramos que hay un derecho humano fundamental de un candidato a poder ser elegido, ¿verdad? Y entonces, si alguien no puede concurrir, sea por razones penales o por razones de otro orden, tiene que haber la capacidad de un suplente o que se presente un nuevo binomio. Hay una recomendación en ese sentido. Lo otro, que está muy referido a los comentarios adversos, Guatemala tiene que valorar que a pesar de las dificultades que hubieron, se pudo realizar una elección que cumplió con los estándares internacionales y que fue una reafirmación de la preservación de la democracia, de una joven democracia. La democracia guatemalteca está cumpliendo este año 30 años de la primera elección, algo muy reciente en términos históricos, ¿verdad? Hay una recomendación explícita para que las distintas instancias de justicia que participan en el proceso electoral, porque están las opiniones que formula el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Poder Judicial, que se armonicen los criterios, que haya una agilidad, que las resoluciones sean tomadas en forma expedita, sin violentar ninguno de los derechos de debido proceso, etcétera, para que tanto el candidato sepa si va a concurrir o no, como sobre todo que los ciudadanos sepan a quién van a elegir y cómo lo pueden elegir, etcétera. Pero también está lo que es el fortalecimiento de la capacidad del Tribunal Supremo Electoral. Por algo tiene la palabra de Supremo. Entonces también ahí hay un rol y en ese sentido nosotros hemos recomendado que el Tribunal Supremo trabaje de una manera diferente, dividiendo y separando funciones, las que son estas de carácter jurisdiccional, digamos, de otras que son las administrativas, las que tienen que organizar el proceso electoral, etcétera. Y esto permitiría también una agilidad mucho mayor de Aunque sobre ese esto proceso. ya la Corte Constitucional
Constitucionalidad, usted sabrá, se pronunció y dijo que no a la separación de funciones. A lo que sí ha dicho sí es a la presidencia rotativa de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Mire, está bien, el país es soberano, la OEA no es injerencista, claro. Respetamos plenamente, pero hay que saber que la tendencia en toda América Latina, para no irnos a otros ámbitos geográficos, es justamente de separar estas funciones, porque las tareas de organización de las elecciones son una tarea muy intensa, de distintas actividades de todo orden, ¿verdad? Para organizar, en fin, los lugares de votación, la impresión de las listas, claro, etcétera. Y luego está otra dimensión de estar evaluando, las distintas situaciones que pueden presentar distintos candidatos. Hay que recordar que en la última elección, los últimos pronunciamientos que tomó el Poder Judicial fueron en la víspera de la elección, el sábado en la mañana. Las elecciones fueron el día domingo. Sí. El sábado en la mañana se terminaron de dilucidar los últimos algunas procesos. Situaciones, sí, se alarga mucho, es decir, esa justicia pronta y cumplida no se aplica en el campo electoral, porque sí, las decisiones del tribunal son apelables hasta este momento, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Corte de Constitucionalidad, y eso crea grandes demoras. Eso es lo que a veces no se ve por parte de los ciudadanos, que piensan que únicamente es un rol del Tribunal Supremo Electoral y que ahí es donde se centraliza esa tardanza o esa demora. Tengo escasos segundos para cerrar. Señor Colasoli, y quisiera pues que usted expresara algún otro tema que para usted sea relevante y quisiera compartir muy brevemente, o un mensaje final de su parte. Rápidamente, como sabemos que ha sido un tema de gran preocupación y fue tema de la campaña electoral, así como estaban los informes de la OEA referidos al financiamiento de los partidos políticos y las campañas, también tuvo el informe de la CICIG. En este informe hay recomendaciones muy fuertes y en el sentido de que se incremente el financiamiento público para disminuir el financiamiento privado, para que los partidos políticos, los candidatos, tengan mayores grados de menos condicionalidad, digamos, ¿verdad? Pero además que haya el mayor nivel de transparencia de dónde provienen los recursos, a qué se destinan, etcétera. Ese creo que es un punto importante. Y por lo tanto fortalecer las capacidades de fiscalización. Otra dimensión es el acceso más igualitario a los medios de comunicación, y hay recomendaciones explícitas de cómo pueden haber sistemas que permiten que el Tribunal Supremo Electoral sea el que contrata espacios y los asigna de manera equitativa a los distintos partidos políticos. Como mensaje final, yo creo que la OEA pudo realizar no solo un proceso de observación electoral, sino que también pudo colaborar, si se puede llamar así, al fortalecimiento de la democracia a través de la realización del acto electoral. Recordemos que había reservas en algunos sectores de la ciudadanía de hacerlo. Se logró una elección con el nivel de participación ciudadana más alto de estos 30 años. Se superó incluso lo que fue la primera elección cuando se eligió al presidente Vinicio Cerezo. Participó más del 70% del electorado en un padrón libre. Créanme que eso es un hito a nivel mundial. Entonces a mí no me queda más que felicitar a Guatemala y a los guatemaltecos por haber realizado ese proceso electoral en la forma que se desarrolló, el interés de la ciudadanía en estar vinculado a estos procesos y por lo tanto yo diría exhortar a que se mantenga lo que es ánimo. El ánimo positivo. No hay que ser tan negativos, hay problemas y los hay en todos lados. Mire usted lo de la FIFA, los problemas de corrupción, no solo son en la política, pero sobre todo esta observancia realizada desde el ámbito de la ciudadanía, de la sociedad civil, conjugada con la institucionalidad del país, creo que es de particular importancia para que Guatemala siga progresando en la construcción de la democracia. Gracias, señor Colasoli, por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros los resultados de este valioso informe que se espera las autoridades puedan tomar en cuenta, así también como el informe de la observación nacional. Ambos nutren algo, ambos orientan este proceso de discusión que se está llevando a cabo en el Congreso de la República para el fortalecimiento institucional tanto del órgano electoral como de los partidos políticos. Volvemos ahora a la mesa principal, no sin antes desearle muy feliz fin de semana.